¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Por qué los judíos no querían a los samaritanos? La mayoría de las personas han escuchado hablar de los samaritanos. Incluso hay cristianos que saben de los samaritanos porque lo han leído en la Biblia, pero no tienen claro quiénes son realmente los samaritanos. En este video trataré de explicar quiénes son los samaritanos y por qué los judíos no veían bien a los samaritanos. Los samaritanos ocuparon la tierra que antes pertenecía a los hijos de José, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Los samaritanos, según la tradición, son descendientes de Manasés y Efraín, hijos de José. En 2 de Reyes 17:24 nos dice lo siguiente: y trajo el rey de Asiria a gente de Babilonia y de Cuta y de Abá y de Amat y de Sefarvaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Cuando las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio a Asiria, el rey de Asiria envió gente de Cuta, Abá, Amat y de Sefarvaín a habitar en Samaria. Esos extranjeros se relacionaron y se mezclaron con la población israelita que estaba todavía en y alrededor de Samaria. Estos samaritanos al principio seguían adorando a los ídolos de sus naciones, pero al ser afligidos por los leones, ellos suponían y pensaban que los leones los afligían porque ellos no habían honrado al Dios de este territorio. El rey de Asiria dio instrucciones y se envió a un sacerdote judío a ellos de Asiria para instruirlos en la religión judía. Ellos fueron instruidos de cómo debían temer a Dios, pero aún seguían conservando muchas de sus costumbres idólatras y se hacían sus propios dioses. Los samaritanos adoptaron una religión que era una mezcla de judaísmo e idolatría. Debido a que los habitantes israelitas de Samaria se mezclaron con los extranjeros y adoptaron su religión idólatra, y de igual manera muchas de sus costumbres, los samaritanos eran considerados como mestizos y fueron despreciados universalmente por los judíos. De igual manera existían algunas razones de la enemistad entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos recibieron voluntariamente a criminales judíos y que huían de la justicia. A los que no obedecían las leyes judías y quienes habían sido excomulgados encontraron seguridad en Samaria. Esto hizo que aumentara considerablemente el desprecio hacia los samaritanos. Cuando los judíos regresan del cautiverio de Babilonia 40 años después para restaurar Jerusalén, los samaritanos quisieron reconstruir el templo con ellos, pero los judíos no se lo permitieron, lo que incrementó el pleito entre judíos y samaritanos. Los samaritanos decidieron construir su propio templo en el monte Gerizim, que los samaritanos insistieron que fue señalado por Moisés como lugar donde debía adorar la nación. Los samaritanos solamente aceptan a Moisés como el único profeta y no reconocen la tradición judía. De igual manera no reconocen los libros de los profetas porque solo seguían exclusivamente por los 5 libros de la Torá. Se dice que los samaritanos en ocasiones tiraban huesos de muertos en el templo judío en tiempos de Cristo para hacer inmundo el templo de Jerusalén, ya que Herodes permitía que los samaritanos visitaran el templo. Por esta situación y lo anterior mencionado es que samaritanos y judíos no se aceptaban. Por estas causas surgió una diferencia irreconciliable entre ellos, de modo que los judíos consideraron a los samaritanos como los peores de la raza humana. En Juan 8:48 dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien que tú eres samaritano y tienes demonio? En este texto podemos ver el desprecio que los judíos tenían hacia los samaritanos. Era un desprecio muy alto. Incluso los judíos llamaron al Mesías samaritano.
Usaron el término samaritano en forma de desprecio o como si fuera lo peor. Los judíos no pasaban por Samaria. Por eso en Juan 4:4 Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria. En Juan 4:9 una mujer samaritana le dice a Jesús: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Podemos ver el asombro de la mujer samaritana, y era lógico que esta mujer no pudiera creer que un judío se le acercara y hablara con ella. Pero su mayor asombro era que un judío le dijera que le diera agua. Era tanto el desprecio hacia los samaritanos que Jesús usó varios ejemplos para dar lecciones a los judíos. Por ejemplo, la historia del buen samaritano. También cuando Jesús sanó a 10 leprosos. Esto lo podemos ver en Lucas 17, 16, 18. Nos dice lo siguiente: y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? Podemos ver claramente que en el verso 16 nos dice que él era samaritano. A pesar del odio y las diferencias entre los judíos y los samaritanos, Jesús rompió las barreras entre ellos y predicó el evangelio a los samaritanos. En el libro de Hechos, capítulo 8:25, nos dice que los apóstoles siguieron el ejemplo de Jesús el Mesías, llevando el evangelio, las buenas noticias, a los samaritanos. Te invito a que te suscribas y le des like a este video. Recuerda que aunque te sientas caer, en Jesús hay una solución. Dios te bendiga.